buenos días, jóvenes. Preuniversitario Semansky les saluda. Mi nombre es Caterina Morocho y soy profe de Dominio Social. El día de hoy vamos a ver el segundo tema que corresponde a la lista del temario que nos ha dado nuevamente el Sistema Educativo Nacional. Y bueno, el tema que vamos a conocer el día de hoy es la Edad Media y la modernidad. Y el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan cuál es el papel de la Iglesia dentro de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y también cómo movimientos revolucionarios han surgido a través de estas épocas, como lo es el Renacimiento, y finalmente para culminar lo que es la Edad Moderna va a surgir otra revolución llamada la Revolución Francesa. Así que vamos a ello. Edad Media y modernidad. Los temas que veremos a continuación son el papel de la Iglesia, el Renacimiento y la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia en la Edad Media? Para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La Edad Media es una época que nosotros le denominamos también oscurantismo, porque es una época en la cual no hay un desarrollo científico, más bien hay un retroceso y hay ciertas medidas que se toma a la sociedad que son un poco brutales para la época, ¿no? La Edad Media se desarrolla desde el siglo V al siglo XV. El acontecimiento que abre lo que es la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y finaliza la Edad Media con el acontecimiento que es la invasión española en 1492. La Edad Media tiene sus bases en lo que es el feudalismo. Este es el modo de producción principal dentro de lo que es la Edad Media. Y la base del feudalismo viene a ser la tierra, ¿sí? Principalmente lo que es la agricultura, la ganadería y este tipo de producción, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual pues podemos ver gente de la época haciendo labores de agricultura. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la Iglesia? Pues la Iglesia tiene un gran protagonismo, ya que tiene el poder político y el poder económico. ¿A qué me refiero con esto? Que el poder político que tiene la Iglesia está anexo al poder económico, ya que ellos tienen muchas riquezas y aparte de eso también tienen lo que es que el pueblo les venera, les ayuda, entonces tienen el poder político y económico. Tomemos en cuenta que la época donde hay mayor esplendor de la Iglesia es la Edad Media, ¿sí? Esta es la época donde hay mayor esplendor de la Iglesia. Para que la Iglesia tenga todo este éxito, tenemos que tomar en cuenta que la población le daba un diezmo a la Iglesia. La Iglesia tiene derecho a los diezmos de la producción de todo el pueblo, de la gente, ¿ya? Entonces esto le ayudó mucho a crecer también en el ámbito económico, ¿ya? En el ámbito social tenemos que la sociedad y su actuar estaba influenciado por las normas religiosas. En la Edad Media la gente tenía un amor muy grande a Dios, ¿sí? Entonces, por esta razón es que todo lo que se hacía dentro de la sociedad estaba influenciada por la Iglesia, por las normas, la moral, la ética, los mandamientos, los sacramentos y todas estas características que la Iglesia pues influía sobre la población. Ya. Tenemos que la Iglesia tenía una superioridad intelectual con respecto a la población, puesto que ellos se encargaban de la educación, ¿sí? La Iglesia es la que empezó con lo que es la educación y también es una de las impulsadoras de lo que es el arte y el saber. ¿Esto a qué se debe que la Iglesia pues impulsa el arte y el saber? Es porque ellos tenían una gran biblioteca con textos que abarcaban mucho conocimiento, ¿sí? Tomemos en cuenta que estos textos que la Iglesia tenía, no es que el pueblo o la gente tenían acceso, simplemente se tenía acceso el clero, la nobleza, los reyes, pero la población
que era pobre y demás, pues no tenía nada de eso. Ya. Aquí viene un aspecto que a mi criterio es sumamente importante para saber cuáles son los aspectos positivos y negativos de la iglesia, pues es que la iglesia castigaba la herejía. ¿Qué es la herejía? La herejía pues es que tú no estás dentro de todas las características que la iglesia necesita para que tú seas miembro, ¿sí? Entonces la herejía era castigada con muerte, torturas, hoguera y otros brutales procedimientos. Esto para el 1231, con la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, pues tomaba ciertas labores que era que se mantenga los preceptos, que se mantenga todos los valores, la ética, todos los mandamientos, todo lo que un católico pues hace, ¿sí? Gracias a la iglesia se forman las universidades, lo que ya les había mencionado con antelación, que se imparten ciertas materias como son teología, derecho, filosofía, etc. ¿Sí? Hasta aquí podemos decir ciertas cuestiones. Cuestiones importantes como decir que la iglesia en la Edad Media tiene un papel sumamente importante porque está ligado al ámbito político, está ligado a la educación, ¿sí? Y está ligada también a aspectos también algo negativos, como son que haya un poco de retroceso del desarrollo científico, que haya brutales actos en nombre de Dios, en nombre de los sacerdotes, en nombre de la iglesia en sí. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que la iglesia, gracias a la iglesia, se ha podido tener un poco de desarrollo en el ámbito educativo, en el ámbito artístico, en los saberes, en los conocimientos, ¿ya? La iglesia era la encargada de la educación, del socorro de los pobres, y también aconsejaba a los reyes y juzgaba el actuar de la sociedad, ¿ya? También es importante que a través de todas estas acciones, pues ellos tenían el poder político, el poder económico, regían la religión. Entonces la iglesia en la Edad Media era sumamente importante. Hablamos de un teocentrismo, hablamos de que en la Edad Media pues era Dios y nada más, no había ciencia, no había tanto desarrollo, solamente era Dios. Dios es lo importante dentro de la Edad Media, ¿sí? Ahora vamos en cambio a qué pasa en la modernidad, qué pasa con la iglesia en la modernidad. Pero para hablar de la modernidad, pues vamos a ver en qué años están la modernidad, ¿ya? Principalmente tenemos que la modernidad empieza en el siglo XV hasta el siglo XVIII, con acontecimientos importantes. La invasión española en 1492 y finaliza la modernidad con la Revolución Francesa. Entonces tomemos en cuenta. Modernidad va desde la invasión española hasta la Revolución Francesa, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, ¿ya? Ahora en la modernidad vamos a ver una serie de transformaciones en la sociedad. Vamos a ver que empiezan a haber grandes descubrimientos geográficos, partiendo de la invasión a América, partiendo de ciertos viajes, ciertas rutas comerciales. Entonces hay grandes descubrimientos geográficos. Es importante recalcar aquí que en la modernidad ya empieza un cambio del modo feudal al modelo capitalista, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora ya es sumamente importante la propiedad privada antes que las tierras, antes que la tierra, ¿sí? Y bueno, en el ámbito de la iglesia vamos a ver ciertos acontecimientos que marcan la modernidad. Marca la modernidad lo que es la ruptura de la cristiandad occidental. ¿Qué nos referimos con esto? Si bien es cierto, en esta época pues estaba la iglesia en apogeo, en su mayor esplendor, ¿ya? Pero vemos que hay ciertas cuestiones que no le está gustando a la gente, que no le está gustando al mismo clero, a los mismos integrantes de la iglesia. Hay cosas que no les están gustando. Y para eso
O sea, hay muchos abusos del clero, los obispos tienen muchos lujos, también hay el concubinato, que a veces mantienen relaciones sexuales sin que haya un casamiento de por medio. Entonces hay una serie de acciones que no son positivas. Y por eso se da lo que es la Reforma Protestante en el siglo XVI, con Martín Lutero, ¿sí? Él empieza a crear una serie de tesis en contra de la Iglesia. Estas tesis de las que les hablo son elaboradas por Martín Lutero, que él empezó a ver muchas cuestiones negativas dentro del ámbito de la Iglesia, ya que no se estaba siguiendo todo lo que Dios manda, ¿sí? Entonces habían muchos abusos de parte de la Iglesia y bueno, Martín Lutero hace estas tesis en contra de la Iglesia y lamentablemente a él, el Papa, pues lo considera un hereje, lo excomulga, pero principalmente pues estas cuestiones se dan porque hubo acontecimientos como la venta de las indulgencias. Una indulgencia es un perdón, ¿sí? La indulgencia es un perdón. Pero si nos vamos en el ámbito religioso, la indulgencia es cuando tú pecaste, pero te vas a confesar, Dios te perdona, el sacerdote te manda ciertas actividades para hacer, como son rezar un Padre Nuestro, un Ave María, etc. Y quedas limpio del pecado. Pero para este entonces, lo que sucedía es que la Iglesia estaba pidiendo dinero. O sea, pedía dinero para disculparte los pecados. Entonces estas cuestiones le parecieron muy malas a Martín Lutero y a muchas otras personas que estaban dentro del ámbito religioso. Entonces dijeron que esto estaba muy mal, que la Iglesia se estaba enriqueciendo y que esto no era los principios que Dios manda. Empiezan a surgir nuevas religiones, porque ya con esto pues se rompe lo que es la Iglesia católica, la cristiandad occidental, pues hay un resquebrajamiento y empiezan a aparecer nuevas religiones tales como el luteranismo, el calvinismo, el anglicismo, que tienen la misma línea pero que no están, o sea, que tienen la misma línea de criterio de que Dios existe, de pensamiento, pero que hay cuestiones con las que no están de acuerdo. Una de ellas es que se separan de la Iglesia y desconocen la autoridad del Papa. Todas estas religiones que vemos aquí, el luteranismo, el calvinismo, el anglicismo, estas religiones pues desconocen la autoridad del Papa y se separan de la Iglesia. También hay que tomar en cuenta que estas religiones también han desconocido ciertas cuestiones de la cristiandad occidental, como son creer en la Virgen María, la idolatría de imágenes, también no creen mucho en ciertos textos religiosos y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? La Iglesia católica va a hacer una contrarreforma, o sea que va a empezar a tomar ciertas medidas, ciertas normas para calmar a la sociedad, porque tomemos en cuenta que con esta división como que la sociedad no sabía a dónde mirar, no sabía qué hacer ni quién seguir. Entonces, para que las personas no se vayan de la Iglesia occidental, de la Iglesia católica, pues empiezan a tomar unas normas, ¿sí?, en contra de estas mismas reformas protestantes que les mencioné. Las más importantes que se tomaron, o sea, las reformas nuevas de la Iglesia católica fueron las siguientes: renovación de la Iglesia, seguir con las prácticas tradicionales tales como la adoración a la Virgen María, creencias totales del Evangelio, mantenimiento de los sacramentos y mandamientos. Aquí es importante acotar que nuestros hermanos protestantes, pues ellos algunos sacramentos no los hacen, mientras que los católicos hacen los 7 sacramentos. Y también es importante que en la contrarreforma se fortalece la figura del Papa, ¿sí? Ya. Hasta ahí pues entendido lo que es la Iglesia en la modernidad. Vemos que tiene ciertos problemas porque está existiendo abusos, empieza a haber como que un poco de
de abuso económico, pidiendo indulgencias, o sea, vendiendo indulgencias a las personas para que los pecados sean, para que tú te salves, para que vayas al cielo y demás. Entonces se venden las indulgencias y esto fue un punto culminante para que se separe ciertos sectores religiosos de la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar sobre otro tema muy importante, que es el Renacimiento. Y vamos a ver cómo encaja el Renacimiento siendo un punto medio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, el Renacimiento es una revolución científica y social, ¿sí? Se da entre los siglos XIV y siglos XVI. Y se descarta el teocentrismo por el antropocentrismo. Ya les había mencionado que el teocentrismo era como que Dios es el centro de todo, mientras que el antropocentrismo es que el ser humano es el centro de todo, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, el Renacimiento va desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, o sea que está justo en el medio de la finalización de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿sí? Surge en Italia y se difunde por toda Europa. Este es un movimiento netamente europeo y pues lo que les mencionaba. Gracias al Renacimiento pues se da el paso de la sociedad feudal a una sociedad mercantil, a una sociedad un poco más capitalista, que ya no tiene solamente sus bases en la tierra, en la agricultura, sino va a empezar a haber va a surgir nuevas formas de producción, ¿ya? Lo que en el Renacimiento se va a dar lo que es el apogeo de las universidades. Van a haber muchas universidades donde se van a crear muchos aspectos científicos, se va a dar fundamento a la ciencia. También es importante reconocer que la anatomía va a cumplir un papel sumamente importante, puesto que va a ayudar al ámbito médico, va a ayudar a la salud. Y también incluso la anatomía va a ayudar a lo que es el arte, porque a través de la anatomía van a haber unas obras muy, muy importantes y muy bien hechas. Ya. La invención de la imprenta es muy, muy importante dentro del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, como yo ya les había mencionado, en la Edad Media no había cómo difundir los textos, ¿sí? Pero con la llegada de la imprenta se puede difundir los textos, más personas van a tener acceso a leer ciertas cosas importantes, a tener más conocimiento, ¿ya? Copérnico en contra de Galilei. Bueno, aquí hablamos sobre teorías un poco de astronomía, que habla sobre Galilei. Él habla de una teoría en la cual la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. Y mientras que Copérnico nos va a hablar en cambio de una teoría que el Sol es el centro de todo y que todo gira alrededor del Sol, o sea, lo que hasta ahora nosotros sabemos, ¿ya? Creaciones e inventos para la navegación. Esto tiene mucho que ver con lo que es la invasión española y también la invasión a otros lugares también, ¿no? Es muy importante conocer que aquí empiezan a desarrollarse ciertos inventos para la conquista, como por ejemplo, no sé, los telescopios, los binoculares, la brújula, los embarques y muchas otras cuestiones que ayudaron a la navegación. Dentro de lo que es el Renacimiento van a surgir nuevos pensadores que creían que el gobierno es una institución que debe estar muy aparte de la iglesia, ¿sí? Hasta esta época nosotros como que pensaban que la iglesia y el gobierno debían estar juntos, pero con el Renacimiento ya para eso y dicen no, el gobierno es una cosa y la iglesia es otra, ¿sí? También estos pensadores dicen que todo puede ser explicado a través de lo que es la razón y la ciencia. En cuanto al arte, los artistas, los pintores, los escultores, las personas que escriben,
los escritores, en general todo va a intentar recuperar sus raíces grecorromanas a través de las obras que ellos plasman. Y aquí vamos a ver que empiezan a haber obras en las cuales se representa la naturaleza y el ser humano. Empiezan a haber retratos, temas mitológicos y los religiosos. Pero vamos a ver que ya como que los temas religiosos van a ir menorándose y van a surgir los temas como los retratos. Ahí tenemos un claro ejemplo, la Mona Lisa, tenemos el David, tenemos todo lo que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. O sea, hay un montón de cuestiones que trata sobre la mitología, en la literatura tenemos a Dante y demás. Entonces, vamos a ver que este movimiento científico y social va a alcanzar el desarrollo humano, ¿sí? Ahora vamos a entrar en otro tema que es la base para que nosotros entremos al mundo contemporáneo. Con el siguiente tema nosotros vamos a culminar lo que es la edad moderna y vamos a abrir lo que es la edad contemporánea, ¿ya? Una sociedad culta que piensa por sí misma aseguraba el fin del antiguo régimen. Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un cambio político y social más importante de Europa a finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa se da en 1789 y vamos a ver que tenemos dos clases sociales sumamente importantes. La primera es la monarquía y la segunda es la burguesía. También habían otras clases sociales, los campesinos, los no privilegiados, artesanos, clero, nobleza y demás. Pero vamos a enfocarnos en estas dos, la monarquía y la burguesía. La monarquía estaba configurada por lo que son los reyes. En este caso vamos a hablar del rey Luis XVI, y María Antonieta, que era su esposa. Mientras que en la burguesía nosotros tenemos un grupo de personas que son los estudiantes, los artesanos, los comerciantes, los banqueros, pero en este entonces la burguesía era la fuerza política detonante, ¿ya? La monarquía, si bien es cierto, es un régimen en el cual el rey tiene todo el poder y va a ejecutar ciertas leyes, ciertas normas para su pueblo. Pero la burguesía en este momento tenía lo que es la fuerza política detonante. Vamos a ver que tenemos algunos estados, primero, segundo y tercer estado. El primer estado está configurado por lo que es la iglesia, ¿ya? El segundo estado está configurado por la nobleza, que vienen a ser los reyes. El primer estado, que es la iglesia, está configurado por el clero, por los sacerdotes y demás. Mientras que en el segundo estado se está configurado por la nobleza, que son los reyes, que son los marqueses, que son los condes y demás, ¿ya? Mientras que el tercer estado está configurado por lo que es el pueblo. Ahora vamos a ver que empieza a haber unas desigualdades muy abruptas aquí, porque la iglesia, como ustedes ya saben, la iglesia mantiene el poder político y económico, ¿sí? Todo lo que se hace tiene que tener un fundamento en la iglesia. Y los reyes pues saben eso, y por eso es que tanto el rey como el clero están se llevan mucho de la mano, ¿sí? Pero había un problema, que es que el primer estado y el segundo estado apenas tienen el 3% de lo que es la población, ¿sí? Y el tercer estado, que es el pueblo, tiene el 97% de la población, ¿ya? O sea que todas las riquezas que tiene el primer y el segundo estado apenas van por el 3% de la población, entre ellos los sacerdotes, el clero, los reyes, los nobles, y las demás riquezas no se las da al pueblo. Y eso que el pueblo es el 97%, ¿sí? El pueblo está constituido por lo que es la burguesía,
por los campesinos, por los banqueros, artesanos, lo que ya les había mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el pueblo está pasando hambre, mientras los reyes están gastando lujos y vanidades. Los reyes gastan y el clero gasta, pero sin embargo el pueblo está muriéndose del hambre. El pueblo está pasándola muy, muy mal, ¿sí? Y empiezan a surgir nuevos pensamientos, nuevas cuestiones por este descontento social que está viviendo el pueblo, ¿sí? Empiezan a haber nuevas ideas ilustradas y cultas por personajes tales como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y demás personas que están viendo que todo esto está muy mal, que hay una desigualdad terrible, que el pueblo está muriendo de hambre mientras los reyes están con lujos. Se dice que María Antonieta, pues ella gastaba demasiado en pelucas, en vestidos, en joyas y demás. Entonces hay un descontento social terrible. Esto va a hacer que el 14 de julio de 1789 el pueblo decida tomarse la Bastilla, o la burguesía, porque también hay ámbitos que tenemos que tomar en cuenta, que la burguesía también es una clase pudiente. Si tenemos ahí a los banqueros, a los estudiantes, a los artesanos, comerciantes, la burguesía es una clase pudiente, pero el pueblo también como que no está tan pudiente, ¿sí? Aquí les voy a hacer entrar un poco en criterio de que la burguesía también ha utilizado al pueblo para la burguesía entrar al poder, estar arriba en el poder. Pero bueno, un 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla, que es una prisión, ¿sí? Se van a esta prisión y se toman las armas para poder luchar contra la monarquía, contra este régimen que está fomentando una desigualdad muy abrupta, ¿sí? Gracias a lo que es esta revolución, se crean asambleas constituyentes. Estas asambleas van a modificar el antiguo régimen, van a hacer que este régimen de la monarquía caiga para formar una república, ¿sí? Pero tenemos ciertos aspectos importantes, ciertos logros que tuvo la Revolución Francesa. Uno de ellos es la supresión del feudalismo. El feudalismo también ha tenido ciertos problemas, ciertas desigualdades, ya que el siervo tenía que servirle al señor feudal, entonces se suprime esto. ¿No les parece justo a esta asamblea constituyente nueva, que está integrada por gente que está en contra del régimen monárquico? Entonces se suprime el feudalismo, ¿sí? También se apropia de los bienes de la iglesia. Tengamos en cuenta que la iglesia siempre ha tenido muchos bienes, las mismas iglesias, terrenos extensos, capillas y demás, entonces se empiezan a apropiar de los bienes de la iglesia. También se da lo que es la libertad de prensa. Y el ámbito más importante que se dio gracias a la Revolución Francesa es la redacción de una constitución. A partir de este acto francés en 1789, gracias a esto, podemos nosotros gozar de una constitución, algo que nos respalde como pueblo, ¿sí? Y tenemos estos tres criterios que son importantísimos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. No se olviden de esto. Gracias a la Revolución Francesa, nosotros tenemos estos tres principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y gracias a la Revolución Francesa se acabó la monarquía y se da una constitución, la primera vez que se da una constitución, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos que la Revolución Francesa es un movimiento científico, un movimiento social, un movimiento para poder tener una igualdad. Entonces, hasta ahí tenemos que la Revolución Francesa es un movimiento en el cual el pueblo busca derrocar a la monarquía y que se establezcan ciertas
igualdades, ciertos derechos, que haya una libertad, que no vivamos bajo esta monarquía, este régimen de reyes que no les dan a todos por igual. Entonces, gracias a la Revolución Francesa, que se da en 1789, no se olviden, tenemos una constitución que nos ampara, ¿ya? Esta actitud del pueblo francés pues empezó a difundirse después por toda Europa, por toda América. Tomemos en cuenta que gracias también a la Revolución Francesa se toman estas ideas ilustres para que nosotros tengamos una independencia, ¿sí? Vamos a culminar con esto y les voy a enviar una tareita que no está nada complicada. Les he puesto unos 3 videos que creo que van a ayudar que nosotros tengamos un poco más de contexto de lo que les estoy contando. Vamos a mirar los videos de las siguientes direcciones web y escribir las ideas más importantes que usted considere de cada video enviado. Primero vamos a hablar sobre las torturas de la iglesia. Este video creo que dura 5 minutos. Usted va a sacar de ahí, va a sacar las ideas más importantes, lo que a usted más importante le parezca. Las obras del Renacimiento y sus autores. Es importante que usted mismo vea por sus ojos qué cosas tan lindas han hecho, ¿sí? Cuáles son los autores de estas obras. Y el tercero es de la vida de María Antonieta, la vida de esta reina que estaba llena de lujos y demás. Me gustaría que tengan un contexto de qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, esta es la tarea, ¿sí? Y para concluir, vamos a ir con unas ideas generales de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, jóvenes, para concluir con este tema, vamos a hablar sobre puntos claves, como lo son los siguientes. Dentro de lo que es el papel de la iglesia en la Edad Media, pues vamos a poderlos ver desde diferentes perspectivas, los positivos, los negativos. En el ámbito positivo vamos a ver que la iglesia es una transmisora del saber y de los conocimientos. Por ello, en las manos de la iglesia se encuentra lo que es la educación. Ellas han fomentado lo que son las universidades, ¿sí? Mientras que en la Edad Moderna sigue sucediendo todo esto, pero hay un quiebre de la iglesia dentro de lo que es el ámbito religioso. Hay separación de la iglesia con la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Ahora, algunos aspectos negativos dentro de la iglesia es que han sabido dominar a la población de una forma un tanto no tan humana, ¿sí? Ese es el aspecto negativo, pero sin embargo la iglesia ha tenido aspectos positivos, ¿sí? Mientras que el Renacimiento es un punto de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? Y en este punto vamos a ver un auge de las ciencias, de los inventos, del arte, de la pintura, de la medicina, de la anatomía y demás. Y para concluir, la Revolución Francesa se da en 1789. Un pueblo que ya estaba cansado de la monarquía, estaba cansado de este régimen y pues empiezan a influir ciertos pensamientos de libertad, de igualdad, de fraternidad a manos de ciertos personajes, como ya les mencioné en las diapositivas, y de igual forma vemos cómo la Revolución Francesa tiene unas consecuencias positivas para la sociedad, como lo son la Constitución, que es algo sumamente importante, porque después de la Revolución Francesa tenemos una Carta Magna que ampara al ciudadano, ¿sí? La Constitución es muy importante, y bueno, pues que se acabó este régimen de monarquía que simplemente vela por los intereses de las clases dominantes. Eso, chicos, hagan la tarea, por favor, y no salgan de sus casas. Adiós.